y vamos a empezar entonces a mirar qué es la evaluación propiamente dicha, ¿no? La evaluación es sin duda uno de los elementos claves del proceso de enseñanza-aprendizaje y es por eso que les traigo esta imagen, que es la evaluación como la locomotora del aprendizaje, porque la evaluación es la que va a guiar toda la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, es bien importante que también nosotros consideremos tres conceptos que están muy ligados, o términos que están muy ligados a la evaluación. Y tiene que ver la evaluación como un proceso de recojo permanente de información, pero en función a lo que nos hemos planificado, a los propósitos del aprendizaje, pero además también no es un recojo de información por recoger, sino además que nos permite ir verificando y emitiendo algunos juicios valorativos con respecto a los logros de los estudiantes. Pero quiero rescatar también algo bastante importante que debemos tener en cuenta, y tiene que ver que la evaluación vista como la locomotora del aprendizaje, la evaluación vista como un proceso de recojo permanente de información para emitir juicios valorativos, también tiene que ver con la enseñanza propiamente dicha, que está a cargo del docente, pero que además la evaluación es una oportunidad de mejora continua. Pero para estar en esta permanente mejora, también debemos considerar la evaluación como una oportunidad para tomar decisiones que mejoren los aprendizajes de los estudiantes, pero que además también retroalimente y mejore el proceso propiamente dicha. En el ámbito de la educación solemos a veces entrar a discusiones que en realidad no terminamos de aterrizarlas y no nos lleva a buen puerto. Y tiene que ver ahora con esta introducción, o mejor dicho, con esta revalorización que le estamos dando a la evaluación como formativa. Pero la evaluación precisamente es formativa, pero además también tiene un momento en que cumple una función sumativa, porque tiene doble función. Desde el punto de vista pedagógico, obviamente es la evaluación formativa, pero desde el punto de vista social la evaluación es sumativa. Ambas son importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ambas son importantes para la planificación, para la conducción y la evaluación. Entonces diremos que por un lado la evaluación formativa facilita el aprendizaje, mientras que la evaluación sumativa lo que nos da es una calificación. Pero los sistemas de evaluación con los que contamos, las orientaciones de evaluación con las que contamos hoy en día, para acompañar, para verificar los logros de los aprendizajes de los estudiantes, obviamente nos pide ambas funciones, ¿no? Desde la función formativa, la evaluación sirve para informar, y en la sumativa para certificar. Al profesor, ¿qué cosa le va a informar la evaluación formativa? Le va dando indicios, le va dando pistas, señales sobre el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, sobre las dificultades que van presentando en el aprendizaje, algunos problemas, los logros que también van teniendo, qué aspectos deben mejorar, qué aspectos podemos seguir potenciando en los estudiantes, ¿no? Desde el estudiante, ¿a qué le ayuda la evaluación formativa? Le ayuda a corregir, a tomar decisiones en el momento oportuno. Le ayuda a trazar sus tiempos de cuándo hay que estudiar. Y además también le ayuda al estudiante a identificar cuáles serán aquellas estrategias que le van a permitir tener mejores resultados. Le ayuda también al estudiante a identificar lo que es más relevante, lo que es más esencial para su aprendizaje. Y además también la evaluación formativa, al contar con criterios que se establecen previamente en la evaluación, también le ayuda a identificar cuál es el nivel de exigencia que tiene determinada tarea. No porque unas sean más fáciles ni difíciles, sino además que los niveles de exigencia se van estableciendo
de acuerdo también a los niveles de competencias o los resultados de aprendizaje que se busca en los estudiantes. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe darse la evaluación formativa? La evaluación formativa es con cierta frecuencia, por eso es que se dice que es permanente, pero además también de acuerdo a esa información que yo voy recogiendo, también la evaluación cuando sea necesaria, cuando sea oportuna, hay que considerarla, y cuando también la evaluación, cuando queremos que se integren esos aprendizajes. De la manera más convencional, la evaluación siempre ha recogido de manera fragmentada el conocimiento. Hoy buscamos espacios de aprendizaje que le permitan al estudiante integrar, ¿no? En cambio, la evaluación sumativa y que tiene validez también se da en tiempos designados. ¿Cómo llevar a cabo la evaluación formativa? La evaluación formativa se lleva a cabo con diferentes tipos de métodos, con diferentes tipos de técnicas, con diferentes tipos también de instrumentos. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros los profesores, de acuerdo a nuestros resultados de aprendizaje, a estos propósitos que tenemos, es identificar cuál es esa técnica, cuáles son esos instrumentos que me permiten entonces registrar esa información que estoy recogiendo y emitir algún tipo de juicio valorativo, ¿sí? En la evaluación sumativa, y además cuando son a gran escala, muchas veces son métodos habituales los que solemos tomar, y no es el conjunto de varios instrumentos, sino lo más común que solemos utilizar son las pruebas escritas, pero que hoy también tienen su propia variación y que no las debemos dejar de lado. En la evaluación formativa siempre hay esta discusión si es que debe calificarse o no. En realidad, una calificación de tipo cuantitativa no es parte de las características de una evaluación formativa ni tampoco de su función, de su propósito, ¿no? Más bien, su finalidad es otra. La evaluación formativa, como vamos a seguir viendo más adelante, es un momento de acompañamiento, de monitoreo, de ir haciendo seguimiento de aquello que va logrando el estudiante y aquello que aún le falta, y cómo me va a mí también como profesor a partir de las estrategias que he planteado, ¿no? En la evaluación sumativa sí hay una calificación, porque lo que nosotros queremos es certificar al estudiante. Bien, seguimos entonces desarrollando lo que es la evaluación formativa. La evaluación formativa, básicamente, para poder tomar estas decisiones, para poder procesar la información que vamos recogiendo, está basada en evidencias. Es decir, son evidencias que vamos recogiendo del desempeño de los estudiantes, que nos va a permitir registrar los logros, las dificultades que presentan los estudiantes al momento de ir aprendiendo. La evaluación formativa es importante porque orienta el logro de aprendizaje. Hoy estamos en otro momento, estamos manejando otros enfoques, hablamos mucho del enfoque centrado en el que aprende, en el estudiante, y obviamente el estudiante tiene que tener claridad hacia dónde va, cuál es la meta que tiene que alcanzar en términos de aprendizaje. Por eso es que durante el proceso mismo de su aprendizaje, el estudiante, a través de la mediación del docente, se va preguntando si todo lo que está haciendo le permite llegar realmente a ese logro. ¿Está centrado en procesos de mejora? Sí, porque cuando el estudiante va tomando conciencia de aquello que está logrando y aquello que le falta, obviamente a través de la mediación docente, él va a ir mejorando. ¿La evaluación formativa es sistematizada y contextualizada? Sí, porque la evaluación formativa, como van a ver ustedes en los ejemplos, en los documentos con los que cuenta y en otra información que ustedes puedan seguir profundizando y buscando, van a ver que es planificada, ¿no? No es improvisada la evaluación formativa, y además se ubica dentro de un contexto.
Por eso es bien importante también que en la evaluación formativa tengamos en cuenta lo que Anigovic nos habla cuando nos señala cómo deben ser estas consignas para que el estudiante pueda tener claridad también de lo que va trabajando. Reajusta y refuerza acciones, ya lo hemos dicho, hay claridad de criterios de evaluación y sí, mientras que en la formación más convencional y en la que nosotros hemos tenido, en realidad nos tomaban una evaluación, nos mandaban a hacer algún tipo de trabajo, pero los criterios de evaluación en realidad no estaban claros. Hoy hay la gran oportunidad de que si voy a hacer una exposición oral, si voy a evaluar a través de un ensayo, los estudiantes conozcan de antemano los criterios con los cuales se va a juzgar, se va a valorar sus aprendizajes. La evaluación formativa permite visibilizar fortalezas y debilidades, sí, a través de ese acompañamiento y este monitoreo, a través de las estrategias de retroalimentación que va aplicando la maestra es posible, permite interacciones dialogadas también, porque la retroalimentación no es solamente escrita, hay varios, también es verbal, y en ese acompañamiento que vamos haciendo con el estudiante, precisamente surgen estos diálogos y el maestro a través de una comunicación asertiva le va haciendo visible en el estudiante sus fortalezas y debilidades. Y principalmente la evaluación formativa está orientada a la retroalimentación, que más adelante veremos cómo la entendemos. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto algunos conceptos y propósitos que debemos tener en cuenta, pero también llega el momento de preguntarnos qué vamos a entender por evaluación formativa. De hecho que hay varios autores, varias definiciones, pero que hay también muchas situaciones de coincidencia cuando hablamos de la evaluación formativa. En primer lugar, es un proceso, como ya lo he mencionado hace algunos minutos, que es utilizado tanto por el profesor como por el estudiante durante el periodo o durante el momento, el periodo de enseñanza-aprendizaje, que aporta información necesaria para ir ajustando el proceso de manera que los estudiantes consigan los objetivos propuestos. Convencionalmente hemos pensado en la evaluación centrada en el estudiante, solamente pensando en que él es el único responsable de los resultados. Hoy no, hoy la evaluación formativa nos permite mirar que no solamente tiene que ver con el nivel de involucramiento del estudiante, sino además tiene que ver con el trabajo del docente, con sus acciones del docente que van desde la planificación, la conducción y la evaluación del proceso como tal, ¿no? Nos va a brindar información y entonces ahí es donde vamos a ir haciendo estas mejoras. Tengamos en cuenta que el profesor como mediador y como facilitador tiene entonces la gran responsabilidad de lograr que los estudiantes aprendan. Y para ello entonces es que establecemos una serie de estrategias. Un elemento clave dentro de la evaluación formativa, y que seguramente ustedes también o ya lo tienen en práctica o han escuchado hablar de ello, tiene que ver con el portafolio docente. Acabamos de definir la evaluación formativa con un proceso que es utilizado por el profesor, y entonces, ¿dónde el profesor puede registrar lo que va pasando en el día a día, en las interacciones propias con los estudiantes? ¿Dónde el profesor puede registrar esas evidencias que va recogiendo? ¿Dónde el profesor puede registrar aquellos documentos que le permiten seguir aprendiendo a partir de lo que observa y a partir de lo que él identifica como sus necesidades de aprendizaje? Una herramienta muy utilizada y que se viene implementando en muchos sistemas educativos exitosos es el portafolio. Y el portafolio entonces vista como una herramienta de evaluación formativa. Hay dos planos donde tenemos que aprender a usar el portafolio. Uno es nosotros mismos, como docentes, como maestros que formamos a otros,
para que el estudiante, porque luego también hay que promover que el futuro maestro lo utilice, ¿no? Y entonces, cuando queremos diseñar nuestro portafolio docente, hay algunos criterios que debemos tener en claro. Y uno es tener claridad de cuáles son nuestras competencias que tenemos que fortalecer, qué desempeños debemos evidenciar, porque eso también va a marcar nuestra trayectoria profesional, nuestra trayectoria docente y por lo tanto también fortalece nuestra identidad como docentes. Por eso es bien importante que los docentes, a partir del perfil que los caracteriza, puedan identificar a dónde quiero llegar. Pero para tener claro a dónde quiero llegar, también es importante que nosotros nos hagamos una autoevaluación y podamos decir, ¿no? En mi competencia de planificación y de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿en qué nivel me encuentro? ¿Qué es lo que me falta? En mis competencias para aplicar la evaluación del aprendizaje, ¿en qué nivel me encuentro? ¿Qué es lo que sí soy capaz de hacer? ¿Qué es lo que me falta todavía aprender? ¿Qué es lo que me falta vivenciar? ¿Qué es lo que me falta como información, como acción propiamente dicha? Y entonces eso me ayuda a decir, bueno, yo estoy aquí. Aquí tengo que llegar, esta es mi meta, pero este es mi punto de partida, ¿no? Y teniendo claridad de hacia dónde quiero llegar, teniendo claridad en dónde me encuentro, es que yo empiezo esta planificación del portafolio docente. Porque hay que planificarlo, hay que diseñarlo, ¿no? Somos nosotros, los docentes, a partir de nuestras propias necesidades, de nuestras fortalezas, pero además también de nuestras necesidades de aprendizaje, es que vamos diseñando nuestro portafolio, ¿no? Pondremos un propósito bastante claro para saber hacia dónde quiero llegar. Es muy importante tener una plantilla donde yo pueda identificar las competencias y los desempeños que voy a ir identificando, que voy logrando y registrando en mi portafolio. Para ello, entonces, se hace un plan, se diseña y luego se empieza el desarrollo. ¿Qué cosa quiere decir iniciar el desarrollo? El desarrollo quiere decir que empiezo a coleccionar, a recolectar las evidencias que dan cuenta de que me voy fortaleciendo en esas competencias, que voy alcanzando esos desempeños que nos hemos trazado y permanentemente voy evaluando. Hay una diferencia entre un portafolio convencional y un portafolio que se enmarca dentro de lo que es la evaluación formativa, y es que el portafolio convencional es un acopio de documentos, de evidencias, pero a diferencia del portafolio en el marco de la evaluación formativa, más bien tiene la recopilación de evidencias, pero además también hay un proceso reflexivo, hay un proceso de metacognición, porque esa recolección me tiene que hacer pensar, me tiene que hacer reflexionar en qué medida estoy fortaleciendo estas competencias, en qué medida estoy evidenciando estos desempeños y cómo eso está siendo incorporado además en el aula, en mi trabajo con los estudiantes, en las interacciones que tengo con los estudiantes. Y luego también se socializa, se publica. Hoy hay muchas herramientas en la web y se puede ir trabajando el portafolio utilizando esta serie de herramientas. Entonces, el portafolio tiene como propósito orientar a la reflexión de nuestra práctica pedagógica didáctica. Ese es el gran valor que tiene hoy en día el portafolio, porque además va a impactar en nuestro trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Realmente estoy reflexionando sobre mi práctica, me estoy centrando en ello, está impactando esta herramienta que yo estoy utilizando como una estrategia también para mejorar mis propios procesos. Si vamos teniendo en cuenta cuál es el propósito del portafolio y si vamos organizando este portafolio, no hay un formato estándar, no hay un formato establecido, hay muchos modelos, hay muchos ejemplos, pero tú tienes que elegir, ustedes tienen, que elegir aquello que más
les acomode aquello que les facilita. Siempre tengamos en cuenta que la herramienta, la estrategia que nosotros utilicemos tiene que ser útil, no porque sea más compleja es la más útil, ¿no? Y también tiene que ver con nuestras expectativas y nuestras prácticas mismas. Y ya que hemos hablado del portafolio, entonces les comparto esta definición en la que se señala que el portafolio se constituye en una herramienta de autoevaluación, pero además también es bien importante porque se convierte en una herramienta de autorregulación de mi propia práctica y me ayuda también a regular lo que estoy haciendo en el aula, ¿no? Desde la evaluación formativa se identifican fortalezas, limitaciones, para convertirla en oportunidades de mejora, a más de fomentar el pensamiento crítico, la reflexión, tanto de estudiantes como de docentes. El portafolio se muestra como un trabajo que recoge un proceso de reflexión personal, donde se transmite con precisión lecciones relevantes aprendidas en relación a los aspectos que involucran la práctica profesional. Además, se realizan propuestas pertinentes para una mejora sustancial de la dimensión ética y de responsabilidad social que debe promoverse en el contexto de la práctica. Hoy hablamos mucho de estos dos aspectos, ¿no? La ética y la responsabilidad social, y siempre nos preguntamos cómo promoverla, cómo ponerla en práctica. Bueno, aquí hay una herramienta que si la asumimos y la tomamos y la incorporamos como parte de nuestro trabajo, va a ser una herramienta que nos va a ayudar, ¿no? En relación a la secuencia, es necesario cumplir en realidad acá se señala que es necesario cumplir, pero yo diría, no es necesario cumplir con una estructura rígida, tal vez estándar, pero no rígida, ¿no? Y en todos los casos se debe acompañar, eso sí, las evidencias con explicaciones sobre lo que son, el por qué se agregaron y de qué son las evidencias, ¿no? Eso sí me parece una recomendación de parte de este autor bastante importante. Entonces, estas ideas lo que hacen es un poco refrendar la explicación anterior. Bien, entonces seguimos avanzando, hemos visto algunos conceptos generales, hemos visto qué cosa es el portafolio, y ahora entonces centrémonos en digamos, como que el concepto que se va introduciendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero cuando ustedes revisen la información se van a dar cuenta que es un concepto que viene ya de hace varias décadas, pero que se está volviendo a retomar y va teniendo fuerza por la importancia que tiene, ¿no? Y en realidad, como hemos venido sosteniendo también en esta exposición, es que la retroalimentación es útil para el estudiante y es útil para el docente, y además porque va a generar un clima de interacción reflexiva en ambos actores. Cuando estamos frente a la retroalimentación, debemos ir mirando hacia atrás, pero también mirar al futuro. ¿Por qué digo mirando hacia atrás? Porque debemos partir también de aquellas habilidades, conocimientos, estilos, ritmos de aprendizaje, lo que han hecho otros docentes en cursos anteriores, pero también hay que mirar hacia adelante, lo que nosotros hemos hecho también, y hay que ir mirando hacia el futuro y planificar futuras acciones, porque hay una meta expresada. La meta puede estar expresada en competencias, la meta puede estar expresada en resultados de aprendizaje, en desempeños. En realidad ese no debe ser mucho nuestra discusión. Lo cierto es que son aprendizajes que deben lograr los estudiantes, y entonces tenemos que ir planificando y diciendo si aquello que hemos llevado a cabo hasta el momento nos está dando resultados y qué deberíamos hacer para lograrlo, ¿no es cierto? Cuando estamos frente a la retroalimentación, el estudiante tiene la oportunidad de revisar lo que está haciendo a través del acompañamiento que le hace el profesor o sus pares,
de formular también preguntas, ¿sí? Y también él puede responder preguntas, puede solicitar ayuda, propone acciones, ¿no? Para sus próximos trabajos. Además también va a utilizar esta retroalimentación y va a plantear un plan de acción. Hay algunas investigaciones que reportan que la retroalimentación, en realidad al estudiante lo que le interesa es la nota, la calificación. Y obviamente porque el sistema nos sigue exigiendo una nota, una calificación. Suponemos, imaginamos que bajo estos enfoques, más adelante en realidad lo que tiene que importar es la retroalimentación, porque tiene que ser visto como mensajes que nos llegan, comentarios que nos llegan y que nos permite ir mejorando en este proceso. En el sistema más convencional, recordemos que nosotros cuando estamos frente a una calificación, lo que le pedíamos al profesor era más ejercicios, ¿no? Que nos diera mayores oportunidades para seguir practicando. Hoy, esta figura es reemplazada por comentarios o por conversaciones, interacciones que se pueden dar en el aula y que permiten entonces que el estudiante tome conciencia y de lo que él ya ha logrado, pero también de aquello que le falta lograr y qué debe hacer, ¿no? Entonces eso le va a llevar a la mejora de los aprendizajes. El docente, es una tarea de los docentes ofrecer ejemplos frente a una tarea, frente a un reto, frente a una consigna, pero no para que sea el patrón, sino hay que ofrecer ejemplos buenos y ejemplos también, contraejemplos. Y de esa manera los estudiantes entonces tienen posibilidades de poder mirar y de analizar, porque no es que le va a servir para que sea una plantilla, sino le sirve para reflexionar, ¿no? Si yo trabajo de esa manera, estos serán mis resultados por darles razones, ¿no? Si trabajo de esta otra manera, estos serán mis resultados, ¿no? El docente también valora los aspectos positivos del trabajo del estudiante. Si bien es cierto, hay que reportarle aspectos logrados y no logrados también al estudiante, pero ahí juega un elemento muy importante y en la que los docentes tenemos que entrenarnos y desarrollarla como competencia, que es aprender a comunicar de manera asertiva, ¿no? Ambos. Entonces, es importante también que aprendamos a formular preguntas, ¿no? Que no sean de tipo literal, donde el estudiante mueva la cabeza, te diga sí o no. Entonces también esa es una tarea pendiente y eso es un ejercicio como una técnica didáctica que tenemos que ir aprendiendo. El profesor sugiere, efectúa seguimiento. Cuando el profesor realiza esas acciones, entonces la práctica va mejorando. Entonces hay una mejora en los aprendizajes a partir de mirar lo que se hizo y lo que se debe hacer. Hay una autorregulación y desde el docente entonces la retroalimentación ayuda a la mejora de la práctica misma, que lo hemos venido sosteniendo en esta exposición. Muy bien, entonces la retroalimentación termina siendo el corazón de la evaluación formativa, ¿no? Hemos empezado diciendo que la evaluación es la locomotora del aprendizaje y ahora señalamos que si no hay retroalimentación, probablemente los aprendizajes no sean también de calidad. Es lo que le va a dar vida, se va a esparcir en todo este ambiente pedagógico didáctico, ¿no? Y hay niveles de retroalimentación. Y aquí pareciera que la retroalimentación es muy compleja, que nos va a demandar mucho tiempo. Lo que nos demanda es un estudio para poderlo comprender y poderlo aplicar, ¿no? Entonces, una vez que podamos identificar los elementos claves, todo es práctica, recuerden también, ¿no? En el hacer mismo es que los docentes vamos aprendiendo a llevar a cabo la retroalimentación. Tienen entre los documentos también una escala para que una vez que nosotros empecemos a llevar a cabo la retroalimentación bajo estos elementos teóricos que nos plantean los diferentes autores, ustedes también puedan pasar una escala y que los mismos estudiantes o participantes puedan evaluar cómo estamos haciendo esa retroalimentación. Esa evaluación, ese feedback que venga de parte de los usuarios, en este caso los participantes, los estudiantes, entonces nos ayudarán a mejorar y a fortalecernos
para poder hacer buenas retroalimentaciones, ¿no? Y en realidad la retroalimentación entonces tiene como propósito reducir las diferencias entre los resultados actuales y el objetivo deseado, ¿no? Entonces hay un propósito, hay unas metas que lograr y hay un resultado actual, y entonces nosotros entramos como mediadores a trabajar, ¿no? Entonces la retroalimentación efectiva corresponde a 3 preguntas. ¿Hacia dónde estoy yendo? Pregunta que se tienen que hacer ambos agentes, ya hemos visto. ¿Cómo lo estoy yendo? ¿Cómo me está yendo? ¿Y qué sigue después de esto? No es para hacer una acción rutinaria. Ahora respondamos hacia dónde estoy yendo. No, sino esto se tiene que insertar en la práctica permanente de lo que vamos haciendo, ¿no? De pronto tiene que llegar el momento en que aquel participante ejerza lo que hoy también se denomina el aprendizaje comprensivo, o lo que otros autores señalan como el aprendizaje profundo, y que no sea superficial, porque él está leyendo, está escuchando al profesor, está interactuando con sus pares, está viendo un video, pero también se van haciendo estas mismas preguntas, ¿no? Y cada una de las preguntas de retroalimentación va a trabajar en 4 niveles. Tomemos nota muy importante esta parte, porque esto es lo que va a orientar el trabajo que van a hacer en la parte final de este módulo 3, ¿no? Nivel de la tarea. ¿Qué también la tarea ha sido hecha o entendida? Cuando nosotros nos centramos en la tarea, esa es la pregunta que tenemos que responder a la hora de retroalimentar. Si queremos ver el proceso como se ha llevado a cabo, entonces no solamente es ver si la tarea fue bien hecha y está entendida, sino además es mirar qué procesos ha seguido el estudiante para poder adquirir el conocimiento. El nivel de autorregulación es mirar el automonitoreo, la dirección, la autorregulación de las acciones. Y hay otro nivel que es el nivel del yo, que tiene que ver con las evaluaciones personales y expresión de afecto acerca del estudiante. Entonces, tenemos que, cuando uno retroalimenta, no es que sea lo más importante, ¿no? Pero el nivel de proceso y el nivel de autorregulación son los más potentes que van a ayudar a que el estudiante pueda mejorar. El autor señala en su planteamiento que que los 4 se complementan, sí. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Cuando nosotros damos una retroalimentación en el nivel de tarea, centrada en la tarea, pero algo importante, y que ya lo hemos dicho, que tiene que estar claros los criterios establecidos previamente, ¿no? Y entonces, en función a lo que el estudiante hizo y a los criterios que ha planteado, le diremos, ¿no? Como ejemplo, necesitas ampliar el enfoque por competencias. Si está frente a una tarea, le hemos pedido un ensayo sobre las competencias y por eso es que va el ejemplo. También se le puede indicar, porque nos estamos centrando en la tarea, hace falta profundizar en las características de los recursos y medios que promueven el desarrollo de las competencias, y luego se le puede marcar y decir, en esta sección es preciso describir los niveles de apropiación tecnológica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me he centrado en una descripción de lo que ellos tendrían que hacer. Si estamos frente al nivel del proceso, nos interesa la calidad del trabajo también, el proceso y las estrategias que se utilizan en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde se le puede hacer sugerencias al estudiante y se le puede decir, ¿no? Podrías hacer uso del mapa conceptual para jerarquizar y relacionar los conceptos principales relacionados al enfoque por competencias. Le está sugiriendo una estrategia. El análisis y síntesis del enfoque por competencias quedaría más claro si utilizas la plantilla del pensamiento crítico sugerido por estos autores, ¿no? O por otros. Entonces, nos damos cuenta que está centrado, estoy observando el proceso con el que está llevando a cabo
las estrategias con las que está llevando a cabo el aprendizaje el estudiante. El nivel de autorregulación. Destaca las estrategias de autorregulación, son aquellas que motiva a darse cuenta que puede mejorar su aprendizaje. Y, por ejemplo, ¿no?, al iniciar la actividad has planteado un plan de acción de acuerdo a los propósitos de la unidad, verificar si lo que se está desarrollando favorece el cumplimiento del propósito. Fijémonos en este segundo enunciado, ¿no? Porque no le estoy diciendo que lo que está haciendo está mal, lo que le estoy diciendo es que verifique si está en la línea de lo que él se ha planteado. Por eso hace algunos instantes hablaba de la comunicación que tiene que ser asertiva, ¿no? También para el nivel de autorregulación puedo plantear preguntas, ¿no? Voy haciendo seguimiento, acompañando a los estudiantes, monitoreando y le puedo decir, ¿no? ¿Consideras que los conceptos y las palabras de enlace seleccionados te ayudarán a elaborar el mapa conceptual? Y el estudiante dirá sí, y tú le preguntas ¿por qué crees? Y si te dice no, ¿qué es lo que te falta? Y tú puedes sugerirle en ese instante algún material, darle algún soporte cognitivo que le permita entonces mejorar. El nivel de yo orienta el progreso en el aprendizaje a través de comentarios orales o escritos, como por ejemplo cuando le dices vas por buen camino, bien hecho, es una respuesta inteligente, eres un excelente estudiante. Bueno, puede servir como un elemento que motiva, ¿no? Pero hay que tener cuidado con solamente centrarse en ese nivel del yo, porque el estudiante termina creyendo que en verdad siempre hace todo bien, ¿no? Entonces cuando ustedes revisen y profundicen, y sobre todo cuando lo pongan en la práctica misma, en acción, se van a dar cuenta que los 4 ayudan. Centrarse en la tarea en base a los criterios, ver el proceso, plantear estrategias para que el estudiante se autorregule y también pues decirle al estudiante si lo está haciendo bien, ¿no? Como un elemento que lo engancha, lo motiva al estudiante. Entonces, estos son los niveles de retroalimentación. Pero también la literatura nos habla de los tipos, formas y fuentes de retroalimentación, ¿no? Y nos presenta este autor esta pirámide que me parece bastante práctica porque nos ayuda a planificar la retroalimentación, ¿no? Y entonces, primero tendré que determinar si será una retroalimentación formal o de repente una retroalimentación no formal, ¿no? No formal cuando voy haciendo el acompañamiento a los estudiantes, no sé lo que va a pasar en esas interacciones que hay, en esos trabajos que van realizando, entonces voy trabajando en base a ello, ¿no? Lo formal es cuando lo voy también registrando, cuando me he propuesto y he señalado también, ¿no? He identificado que este estudiante no está avanzando o tiene algunas dificultades, ¿no? Entonces, cuando él esté trabajando, cuando él esté interactuando, cuando esté frente a la consigna, le voy a dar este tipo de acompañamiento. Y entonces he hecho una planificación tal vez diferenciada para poder cumplir con el propósito del evento. Pero además también hay formas, hay las verbales, hay las formas no verbales, hay las escritas, ¿no? Y entonces no todo lo tenemos que escribir, sino además también hacer el uso de lo no verbal, ¿no? Cuando tú le haces un sí, ¿no? Una anuencia con la cabeza de repente, ¿no? O le haces alguna seña que está permitida dentro del ámbito de las interacciones, dentro del ámbito académico, ¿no? Una situación de ese tipo. O las escritas que son las más conocidas. Lo importante es que estas formas estén presentes también en diferentes momentos, en diferentes espacios. Y además también hay fuentes de la retroalimentación, ¿no? ¿Quién es una fuente de la retroalimentación? Ya lo hemos visto, el docente, el maestro, es los compañeros también entre pares, ¿no? Y el mismo estudiante.
y el mismo estudiante. Entonces, como vemos, entonces esta pirámide nos permite a nosotros ver diferentes formas de diferentes agentes y tipos de evaluación. Y así también tenemos esta variedad para no caer en el tema rutinario. Hay algunas estrategias también otras estrategias de retroalimentación, bastante también sencillas cuando ya lo empezamos a ver. Pareciera complejo cuando vemos pues la redacción acá algo extensa, ¿no? Y nos ponemos de repente, ustedes estarán diciendo, pero bueno, si voy a tener 20, 25, 30 participantes, no, me la voy a pasar escribiendo. Pero ya hemos visto que hay diferentes tipos de retroalimentación. Cuando estamos yo recomiendo mucho este tipo de retroalimentación cuando ya estamos en tareas de evidencias que ya están para concluir, ¿no? Una unidad, por ejemplo, si lo quieres hacer de manera escrita, o cuando ya hemos acabado una asignatura, y es identificar 2 deseos y una estrella, se llaman, ¿no? Entonces, indicarle al estudiante una fortaleza y 2 aspectos que tiene que mejorar, ¿no? Entonces, una fortaleza: el informe contiene todos los elementos esenciales del experimento y de los resultados conforme a la estructura estándar. Esa es una fortaleza, ¿no? 2 aspectos por mejorar, le voy a decir al estudiante. Sin embargo, en relación a las tablas y gráficos, incluir un diseño que facilite la comprensión de los datos. Al realizar las conclusiones, solo considerar los aspectos más relevantes a modo de síntesis. Entonces, ahí se llama la estrategia positiva. La estrategia sándwich: una fortaleza, una debilidad y algo por mejorar. Las evidencias incluidas en el portafolio están directamente vinculadas con los criterios de desempeño en las asignaturas del semestre. Esa es la fortaleza. En cuanto a las reflexiones personales, se identifica un análisis superficial de las evidencias, una debilidad. Es importante considerar las preguntas cognitivas y metacognitivas durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Una característica del portafolio es que incluya una evidencia. Entonces, nos damos cuenta de que aquí hemos señalado fortaleza, debilidad y algo por mejorar. Obviamente, si le damos estos soportes a los estudiantes, los aprendizajes tienen que ser de acuerdo a lo planificado, ¿no? Enfocado en lo central, en los criterios. Al gestionar el tiempo, en este trabajo ha habido 2 criterios: la planificación y el cumplimiento, y tal vez otros, pero para el ejemplo hemos utilizado estos de acá, ¿no? Planificación: lo realiza en base a los objetivos propuestos e incluye alternativas y posibles soluciones ante imprevistos. Se recomienda verificar periódicamente sus objetivos y el grado de consecución en el ámbito personal y académico. Entonces, seguramente acá hay una rúbrica, podría haber una rúbrica, ¿no? Y lo que hago es jalar los descriptores de ese nivel y colocarlo como como parte de la retroalimentación. Cumplimientos: evidencia que cumple parcialmente lo planificado en el tiempo previsto. Pero también puede ser retroalimentaciones con referencias específicas que muestran que se analizó el trabajo. Tal vez este es el que más le agrada a los estudiantes porque dice, se ha leído mi trabajo, ¿no? Porque lo que se suele hacer es traer un extracto del trabajo y hacer ahí la retroalimentación, ¿no? ¿no? Cuando se afirma que la evaluación formativa desplaza la evaluación sumativa, no es correcto porque depende del momento y la función que cumple, ¿no? Pedagógica, formativa y social y formativa, ¿no? Este es en un curso de evaluación. Hay otra forma también de llevar a cabo la retroalimentación con esta estrategia que se denomina la escalera de retroalimentación, que lo que busca es la valoración para la comprensión. Seguramente, como a todos nos pasa, a veces los estudiantes no comprenden las cuestiones. Por un lado está que no las hacemos totalmente claras, y por otro es que lo leen muy rápidamente, de manera muy superficial, y no hay ese espacio donde podamos verificar que los estudiantes realmente han comprendido la consigna, ¿no? Por eso es muy importante tener espacios de diálogo con los estudiantes, planificar estos espacios de diálogo,
para clarificar aquello que todavía no ha quedado claro para los estudiantes. Tiene que haber espacios para ir valorando estos aspectos que se van logrando, estos aspectos que tienen que mejorar, espacios para que se puedan expresar algunas inquietudes, qué dudas tienen los estudiantes en este proceso de construcción en este proceso de construcción de sus evidencias, pero además también ir haciendo sugerencias para el logro y el cumplimiento de nuestras metas, de nuestros propósitos, de nuestros aprendizajes. No es secuencial, sino que puedo hacer sugerencias, estoy clarificando, ¿no? Puedo ir expresando inquietudes también. Entonces, lo importante es que cada uno de nosotros vayamos reconociendo que existen estas estrategias que tienen un propósito, como en este caso es la valoración de la comprensión. Finalmente, este esquema lo que hace es sintetizar las ideas principales del módulo 3, retroalimento del aprendizaje de los estudiantes. Hemos dicho en esta exposición que la evaluación formativa lo que busca es que el maestro reflexione permanentemente acerca de su práctica pedagógica y que el estudiante, a partir de la retroalimentación, pueda autorregular su propio aprendizaje, ¿sí? Pero esto no se da de manera aislada, esto se da dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que, como muy bien todos sabemos, tiene 3 momentos, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre de la sesión. En el inicio es bien importante combinar estas estrategias que hemos ido describiendo en esta exposición, motivar y orientar hacia estos propósitos que buscamos, es establecer las metas, pero además también socializarlas y ir explorando diferentes formas de llegar a este aprendizaje. Cuando estamos frente a la retroalimentación y esta es incorporada en este proceso de enseñanza-aprendizaje, es bien importante considerar este ciclo de la evaluación formativa que considera el monitoreo en términos de acompañar al que el estudiante logre sus aprendizajes, hacer un control de lo que sí va logrando, de lo que le falta lograr. Es como ir haciendo como un checklist, ¿no? En función de lo que nos hemos ido proponiendo, como ya hemos visto también, es ir resaltando estos logros que van alcanzando los estudiantes a través, sea o no, de un instrumento formal, como puede ser una lista de chequeo, una escala de estimación, promover en los estudiantes la autoevaluación, o de manera informal a través de preguntas también, como ya lo hemos visto, y también promover la coevaluación. No hay mejor aprendizaje ni mejor retroalimentación que el recibir de sus pares. Hay investigaciones que van reportando algunos testimonios, como por ejemplo que los estudiantes señalan que frente a una retroalimentación de su par, para dar la retroalimentación a su par, se prepara mejor, porque sabe que va a ser visto y socializado con otros, ¿no? Entonces creo que esa experiencia hay que extenderla, hay que hacerla que sea más cotidiana dentro de las aulas, dentro de ese proceso, para poder fortalecer. Y entonces esto baja un poco nuestra ansiedad, porque ya vemos que la retroalimentación no es solamente responsabilidad nuestra, sino que también tiene que ver el propio estudiante como tal, como agente que está en este proceso, y además su compañero, ¿no? Y luego también en el cierre también identificar esas brechas que podrían existir en el logro de los aprendizajes, porque lo que tenemos que hacer al estar reflexionando permanentemente de mi práctica, lo que tengo que hacer es mirar el todo y volver a replantear, ¿no? Entonces vamos no es un círculo cerrado, sino que cíclicamente vamos avanzando, vamos mejorando, y de eso se trata la retroalimentación. A partir de estas ideas bastante generales, por cierto,
pero espero que sean unas ideas que les permita a ustedes seguir avanzando, seguir profundizando, sobre todo que les despierta a ustedes esta curiosidad, estas ganas, esta pasión por llevar a cabo este proceso de evaluación de una manera que realmente retribuya los aprendizajes de los estudiantes y obviamente fortalezca nuestras competencias. Y para concluir, les invito a que ustedes puedan identificar qué es lo que han comprendido hasta el momento sobre la evaluación formativa, algo que todavía se siguen preguntando. Yo supongo que hay muchas preguntas. Hagan el ejercicio de formular estas preguntas para que cuando ustedes empiecen en la revisión de los materiales puedan entonces también decir, esta era la pregunta, ya tengo acá una respuesta, ¿no? Entonces ayuda un poco también a centrar nuestras necesidades e intereses de aprendizaje. Y luego piensen en una frase que les ayude a recordar qué es lo esencial, en una frase o en varias frases que les pueda ayudar a ustedes a recordar lo esencial de la evaluación formativa. Los invito también a que busquen imágenes que les permitan entonces recordar estas cuestiones que son esenciales, ejerciten mucho también las analogías que nos ayudan hoy en día. Las analogías se han convertido en un recurso también que nos permite entonces comprender mejor y evidenciar, obviamente, que hemos comprendido, ¿no? Entonces concluyo con este mensaje: menos enseñanza, más retroalimentación. Les agradezco y los invito entonces a seguir profundizando en este tema que es la evaluación formativa. Gracias.